Es decir, el planteamiento de IFA a partir del conocimiento que nosotros en Venezuela hemos adquirido con nuestro padrino Estible se basa única y exclusivamente en el estudio de IFA como cosmogonía, ¿sí? No está vinculado con otro tipo de religiones, como en el caso de la tradición cubana, la tradición judía, está fuertemente influenciada debido al proceso de conformación histórica con la religión cristiana. O sea, no es una diferencia fundamental porque las investigaciones que dentro del libro de Chavo se han hecho son a partir de este conocimiento originario. O sea, evidentemente a partir de eso en Semana Santa dentro del libro de Chavo no, y desde el concepto, porque lo que venimos haciendo, por eso les decía que este señor sabía para dónde venía. Nosotros no nos la sabemos todo, estamos aprendiendo, pero la Biblia nos está indicando por medio de que vamos por un camino correcto. Realmente hay muchas cosas. Estos días, lamentablemente, tuvimos que ir a un funeral de un ovalado y veía toda la cantidad de personas, todos lo hacían con la cabeza tapada. Y aquello dice, no, para que no me caiga el medio, para que no se me muera un muerto. Entonces, fíjense, porque todo tiene una lógica. O sea, cuando estamos de adentro tenemos un poder que no se nos monta un muerto y no nos ataca nada en la cabeza. Entonces, cuando tenemos una mano de humildad, un santo, entonces tenemos que taparnos porque entonces nos perjudica. Entonces, la contradicción es un poder, no es un poder. O sea, realmente nada de ese tipo de situaciones que no podemos ir al cementerio, si todavía se mantienen en muchas partes de Nigeria, donde se entierran y se adoran a sus difuntos familiares dentro de la misma casa. Entonces, ese concepto que nosotros conocemos en lo que es la religión yoruba no existe realmente. Ese tipo de tabú no existe en la religión. Que no vaya al cementerio. Imagínense usted un ser querido, una madre, un padre, o sea, no lo vamos a ver más nunca. Una cantidad de cosas que si le buscamos la lógica no. Esto es parte de los misterios, mitos, supersticiones que nosotros debemos perfeccionar. Es importante destacar, por eso que cuando alguien se muere dentro de la religión yoruba o dentro de los yoruba, son enterrados intactos. Para ellos no usan ni una uña humana, ni un cabello, para ninguna carga, porque para ellos se respeta todo lo que es el ser humano. El concepto del Pala Mayombe, eso se respeta, pero eso no existe dentro de la religión yoruba. No se usan huesos humanos, no se usan para cargas de ningún origen en absoluto. Cuando alguien se muere, eso es sagrado. Realmente no se toca ninguna de sus piezas. Es importante destacar eso. Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos todos. Ya los que han venido antes de los foros ya me conocen algunos de los de la camisa roja y el de la polémica. Primero, felicito a José Hidalgo. Saben, nos conocimos, entramos en política, fui a tu casa, trabajé, fui a tu casa, trabajé y ganando a ustedes. Fui a Nigeria, me hice recorrer con papá de lámpara a Valle.
Esta persona que usted acaba de conversar, cuando vino a Fayení, fue una persona con todo respeto, muy polémica y defendiendo muchas situaciones, y después se fue a Nigeria y se hizo hizo aborto y recibió varias cosas directamente con el Arapa. Y esa es una de las cosas que queremos, es buscar la manera de que cada quien busque por sus medios realmente de verificar de todo esto que estamos hablando realmente. Buenas noches. Gracias a nuestros invitados. Gracias a Tito Maputo. Por favor, identifíquese, se acerca por favor micrófono para que podamos escuchar todo. Buenas noches. Gracias principalmente a nuestros invitados por habernos tomado en cuenta y haber venido a este bello país. Bienvenidos para ustedes. Y por último ya. Igualmente, gracias a todos los presentes por estar aquí, por abrirse la oportunidad de la información. Es algo que tenemos todos al alcance, pero muy pocos nos dedicamos a buscarla. Voy a hacer una petición principalmente para las personas que tienen recorrido en la religión que conocemos hasta ahora, la religión cubana. Esa petición es porque detrás de ellos también hay una cantidad de personas que tienen preguntas y ellos van a ser y seguirán siendo por mucho tiempo sus guías. Esto viene, déjenme ver si lo puedo decir sin crear asperezas, porque no es fácil el tema en realidad. Yo quiero dirigirme hacia el hecho de que puedan intervenir también nuestros invitados. Hay unas preguntas que aún los que están avanzados, los que estamos naciendo dentro de esta religión, es común para todos. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿existe la ocha en Yoruba? ¿Existe la santería en Yoruba? Okay. Vamos por parte de preguntarle a Oba, que el señor está preguntando si existe la ocha y la santería en el Yoruba. Sí. Déjale el micrófono. Hazle la pregunta, le voy a llevar. Dile exactamente lo que el Señor está preguntando. Nada de eso. Eso no existe en Yoruba. Àwọn tó máa ń ka ayé lára ní àwọn ayé lára máa àbẹ́là. Lo que llama ayé lára es el solo que apele apela. Pues si habla abẹ́là y fuera nada cosa desapega. Nada de eso existe en Yoruba. Déjale ese micrófono al tuyo. Dale ese todo para que le den el micrófono al Señor, para que le siga respondiendo su pregunta, que no existe nada de santería ni de ocha en la religión Yoruba. Ahora hace Discúlpame, vamos a agregar algo. Mira, yo estoy del lado tuyo, del lado de ellos, porque a mí, vuelvo y repito, a mí se me solucionó mucho, me colocaron en Santo Juanito como solucionó mucho. Lo que ha habido es una mala interpretación. Porque fíjense, como decía el amigo aquí, orula. En el diccionario de Yoruba, orula quiere decir algo seco. Es orúmila. La deidad se llama orúmila. Y como eso, le quedó la santería ha sido un dialecto ya